Te doy la bienvenida a Mi Asesor Está Ocupado, el podcast para quienes están viviendo el emocionante desafío de formarse como investigadores. Soy Erika Cedillo y mi misión es compartirte consejos, experiencias y herramientas que harán más sencillo cada paso de tu formación, porque ser investigador empieza mucho antes de tener el título. Comencemos. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Mi Asesor Está Ocupado, este espacio donde reflexionamos sobre los retos y las alegrías de la vida académica y el mundo de la investigación. Mi nombre es Erika Cedillo, soy la host de este podcast y bueno, ya que estamos en febrero, eso significa solamente una cosa, que estamos cerca del día 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque, viajando por el mundo y conociendo personas de diferentes nacionalidades, me he dado cuenta que me parece que solo en México lo conocemos como el Día del Amor y la Amistad. En todos los países que he conocido es simplemente el Día del Amor. Por ejemplo, aquí en Italia es nada más el Día del Amor, no es el Día de la Amistad. Y anécdota, el primer año de mi doctorado, el primer 14 de febrero que yo pasé aquí, estaba acostumbrada a lo que se hacía en México, ¿no? Entonces yo antes del 14 de febrero fui a comprar unas paletitas para regalar a todos mis compañeros de doctorado y cuando llegué y se las regalé el 14 de febrero, me vieron con cara de ¿qué estás haciendo? No somos nada, y ya les expliqué que en México era también el Día de la Amistad y se rieron mucho de mí porque me dijeron que aquí en Italia nada más era el Día del Amor. Entonces yo pensaba que era una cosa nada más de los italianos, pero me he estado dando cuenta que también en otros países es nada más el Día del Amor. Entonces, pues bueno, pequeño paréntesis para introductorio de este episodio. Entonces, te voy a platicar por qué decidí hacer un episodio dedicado al 14 de febrero en este podcast. Bueno, en la academia, pues obviamente estamos acostumbrados a hablar de experimentos, de papers y de fechas límites, pero no quisiera dejar de lado un aspecto de nuestra vida personal que sí o sí tiene una influencia muy grande, que a veces no somos capaces de ver, pero es una influencia muy grande en nuestra vida profesional, y es la persona que tenemos al lado, nuestra pareja. Entonces, en este episodio, pues te voy a compartir bastantitas historias, todas personales. Es un episodio muy personal de cómo mi pareja ha sido fundamental en alcanzar lo que yo considero éxito en mi vida profesional como académica, como investigadora y como científica, porque sí, hacer ciencia puede ser muy solitario y muy desafiante, pero si tú tienes a tu lado a una persona que no solamente te apoya, sino que también le da la misma importancia que tú le das a tus sueños y a tus metas, es un camino mucho más fácil y pues más agradable de seguir. Entonces empecemos. Bueno, como primera cosa te presento a mi esposo. Él es Paolo Oliani, es italiano y bueno, sí se ve un poquito más grande que yo es porque sí, es mayor que yo, me lleva 14 años y bueno, pues lo conocí acá en Italia. Entonces, él es mi esposo y te voy a hablar de el rol fundamental que ha jugado en ayudarme a alcanzar mis metas y mis sueños como investigadora y como científica. Todas las cosas que Pablo ha hecho por mí te las voy a compartir en dos partes. La primera parte se refiere a cuando yo estaba haciendo el doctorado y la segunda parte se refiere a pues cuando ya terminé mi doctorado y empecé a hacer investigación de manera pues ya profesional, es decir, cuando ya me convertí en investigadora y yo llevaba mis propios temas y mi propio grupo de investigación. No están en orden, no te los voy a decir para nada en orden porque las fui escribiendo como me fui acordando. En realidad he hecho obviamente muchas cosas por mí, pero bueno, son las que me vinieron en mente así rápido para hacer este episodio y para poder compartirlas contigo. Una de las primeras cosas que Pablo hizo por mí fue
prestarme su computadora para que yo pudiera trabajar en mi solicitud para aplicar al doctorado que hice acá en Italia en la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Y si te estás preguntando por qué necesitaba su computadora, era porque en esos años mi computadora, yo tenía una que había comprado para la maestría, la compré con la beca de la maestría, pero soy una persona que destruye todas las computadoras, especialmente si son Windows. Entonces él tenía una Mac y bueno, cuando mi computadora empezó a fallar, yo estaba en su casa, estaba aquí en Italia porque me invitó de vacaciones a pasar unos meses con él. Entonces eran los meses en los que yo tenía que preparar mi solicitud para la universidad y mi computadora dejó de funcionar. Entonces él me prestó su computadora y me acuerdo perfectamente que toda la solicitud me pidieron escribir, mi tesis de maestría resumida, pero en formato de artículo. Entonces es como si yo hubiera es como si yo hubiera escrito un artículo derivado de mi tesis de maestría, que sí lo estaba haciendo, pero me lo pedían en italiano. Entonces, para eso usé la computadora de Pablo. Entonces, su computadora me salvó porque, bueno, pues yo no estaba en mi país y como quiera, aunque hubiera estado en México, hubiera sido mucho más difícil porque en ese entonces creo que también mi hermano tenía una computadora, pero pues él la usaba para sus trabajos y todo y siempre estaba ocupada. Entonces, hubiera sido mucho más difícil hacer esa solicitud de doctorado sin la computadora de Pablo. Otra cosa que me dijo, o bueno, otra cosa que me ayudó Paulo fue a darme cuenta de que los resultados de las solicitudes de doctorado para la Universidad de Módena ya estaban publicados. Y esto es súper tonto porque, bueno, yo siempre, quien me conoce sabe que soy una persona un poco distraída. Y bueno, me acuerdo que cuando apliqué al doctorado, la convocatoria decía, los resultados serán publicados en diciembre, pero no decían qué día de diciembre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pasó Navidad y pasaron muchas cosas y yo decía, ya se va a acabar el año y todavía no publican los resultados de doctorado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que todos los días iba y checaba la página de la universidad y nada. Y Pablo, pues en ese entonces era mi novio, entonces me acuerdo que él también las checaba y me decía, no, pues no hay nada. Ah, paréntesis, yo ya estaba en Monterrey, o sea, él estaba en Italia y yo estaba en Monterrey. Entonces hablábamos por Skype o por teléfono o así. Y bueno, me acuerdo que un día, no sé por qué, yo me levanté súper tranquila en la mañana. Estaba súper tranquila, dije, bueno, ya será lo que tenga que ser, ya no me voy a estresar porque estaba muy estresada esperando los resultados del doctorado y no encontraba mi teléfono. Y yo, no, pues quién sabe dónde está mi celular y todo. Y hasta que sonó una llamada del teléfono de casa y era Paulo que me estaba hablando para decirme, Erika, los resultados del doctorado ya están publicados, pero no puedo acceder a la página porque te piden la contraseña y el usuario que generaste en tu solicitud, entonces yo no puedo entrar, la tienes tú. Y yo así como que, ¿y por qué no me hablaste el celular? Y me dice, te estoy hablando desde que me levanté, o sea, tú me dijiste que te podía pues despertar en la madrugada si salían los resultados, te estoy hable y hable y hable y no me contestas. Entonces luego me di cuenta que había dejado el celular en el carro. Entonces todo ese tiempo Pablo me llamó como por horas, tenía un montón de llamadas perdidas de él, hasta que ya se esperó a que en México fuera de mañana para hablarme a mi casa, para no despertar a mis papás y bueno, decirme que los resultados ya estaban publicados. Obviamente fui por el teléfono y ya con él conectados, pues vimos los resultados y vimos que sí me habían aceptado para darme una beca italiana y hacer el doctorado. Entonces él fue el que me ayudó a descubrir que los resultados del doctorado ya estaban publicados, porque si no yo me hubiera enterado súper tarde. No, todo mal, toda distraída. Y luego también, cuando ya llegué a Italia, después de hacer pues todo el procedimiento, la visa y todas esas cosas, cuando yo llegué a Italia, yo llegué sinceramente con 100 euros en la mano, porque obviamente iba a tener la beca, pero oh sorpresa, yo no sabía que la beca me la iban a dar después de 3 meses, obviamente retroactiva, pero enero, mi doctorado empezó en enero, entonces enero, febrero y marzo, todo marzo, no tenía dinero. Yo llegué con 100 euros porque era todo lo que me quedaba de mis ahorros. En ese entonces, digamos que pues no podía solicitar dinero de mi familia porque pues estaban en una situación en la que no me podían ayudar mucho.
Entonces me habían ayudado con lo que habían podido, pero pues ya más no se podía. Entonces, pues sí, yo llegué con 100 euros y una maleta y un montón de sueños a Italia a hacer mi doctorado, y Pablo me apoyó bastante. Él pues me prestaba dinero y obviamente yo le decía, bueno, pues te lo voy a devolver cuando me llegue mi beca, que me llegó a finales de marzo, retroactiva y todo, pero me llegó a finales de marzo y esos 3 meses hubieran sido súper duros. Yo creo que me hubiera regresado a México si no hubiera tenido el apoyo que él me dio durante esos 3 meses en los que pues mi situación económica no estaba tan bien, justo por ser estudiante y por no haber ahorrado, porque eso fue culpa mía también. Otra cosa que hizo por mí fue que me dio hogar. Acá en Italia, cuando yo llegué a hacer el doctorado, en realidad yo llegué a una residencia de estudiantes que se llama Residencia Constellazioni, que está aquí en la ciudad de Módena, donde está la Universidad de Módena y Reggio Emilia. La Universidad de Módena tiene dos campus, uno en la ciudad de Módena y otro en la ciudad de Reggio Emilia. Yo estoy en la parte de Módena. Entonces, en esa residencia Constellazioni, ¿cómo funciona? Es un edificio muy bonito con, pues, cada piso tiene una cocina compartida y tiene varias habitaciones. Las habitaciones son dobles para los estudiantes y creo que tiene un último piso donde las habitaciones son más grandes y tienen la cocina integrada, que son como para profesores que vienen de visita y todo, y bueno, para quien se puede permitir el precio de pagar eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la que iba a ser mi asesora de doctorado, la profesora Cristina Siligardi, pues ella arregló todo para que yo, llegando en enero, pudiera vivir en esa residencia, obviamente yo pagando la renta, pero ella hizo todos los trámites porque antes Constellazioni era de la universidad, ahora ya no es de la universidad, es privada. Pero bueno, entonces en ese entonces se hizo así. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué a la habitación que me habían asignado, para mí era una pesadilla porque compartía habitación con una persona que no era muy, pues muy limpia, que digamos. Entonces, cuando me enseñó mi cama, me dijo, esta va a ser tu cama. Se supone que era una cama que no había sido usada por nadie, ¿no? Entonces estaban todas las sábanas, estaba toda extendida, estaban todas las sábanas sucias. Me enseñó mi escritorio donde ella había apoyado, pues como les decía, cada piso tenía una cocina, entonces tú cocinabas ahí en esa cocina y tenía una mesa y todo y podías comer ahí. Pero si querías, muchos estudiantes pues se llevaban su comida a la habitación, comían ahí y pues luego regresaban y lavaban los platos en la cocina, ¿no? Pero ella no hacía eso. Esta persona prácticamente iba acumulando platos sucios que los ponía en mi escritorio así como una torre de platos sucios, y estaban, o sea, llevaban tanto tiempo ahí que ya tenían hongos, o sea, ya tenían los restos de comida, ya tenían hongos, y yo así como que, y ese es mi escritorio. Y, o sea, claro que le pedí que lo limpiara, así lo limpió de mala gana. Y también había como dos roperos. eh, y ella me dio como que el ropero más feo, que tenía como una puerta que se estaba cayendo. Y yo así como que, o sea, me diste lo peor, no manches. Pero bueno, traté de vivir ahí, pero no sobreviví ni una, o sea, no sobreviví ni una semana, porque siempre que entraba, la habitación estaba súper sucia. Ah, y otra cosa, no quería que Pablo entrara a la habitación. O sea, yo no iba a hacer nada, pero simplemente, no sé, para acompañarme, para dejar las maletas, para platicar un rato. O sea, no quería nunca que Pablo entrara a la habitación, pero su novio sí podía entrar. Entonces yo decía, ¿por qué mi novio no y el tuyo sí, no? Entonces también otra cosa que hizo es que dejaba que su novio durmiera en mi cama cuando yo no dormía ahí. Entonces, no, o sea, todo mal, todo mal. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque no me gustaba vivir en ese lugar, y en lugar de pues buscar otra residencia o otra habitación, Pablo me dijo, pues si quieres vente a vivir conmigo a mi casa, y pues ya lo único es que mi casa estaba un poco más lejos de la universidad y vas a tener que tomar el tren. Entonces, pues ya lo decidimos y dijimos, pues sí, me voy a ir a vivir con él. Y entonces yo prácticamente desde que inicié el doctorado empecé a vivir con Pablo, y eso fue una gran ventaja porque hay momentos de soledad en el doctorado, y estoy haciendo algunas entrevistas a algunas pues miembros de la academia que son muy importantes para mí y quiero compartir sus historias con ustedes.
o contigo, no sé quién lo está viendo. Entonces, algunas de estas personas, hasta ahora he entrevistado solo mujeres, algunas de estas chicas me han compartido que pues se han sentido solas en ciertos periodos cuando se encuentran en el extranjero. A veces uno piensa nada más en las cosas bonitas de estar en el extranjero y no piensas en las cosas más difíciles, y una de las cosas difíciles es que tarde o temprano te van a llegar momentos de soledad en los que extrañas a tu familia, extrañas a tus amigos, extrañas tu cultura, extrañas tu comida, extrañas tu casa, extrañas muchas cosas que a lo mejor al inicio no le das la importancia porque siempre lo tienes ahí. Y bueno, el hecho de haber vivido con Pablo desde el inicio minimizó el impacto de esos momentos de soledad, porque como quiera siempre estaba acompañada, él siempre me cuidaba, si había un momento de depresión, pues bueno, de tristeza más bien, no de depresión, yo lo compartía con él y pues me daba mucho apoyo también moral. Entonces yo creo que esa fue una muy buena decisión, el irme a vivir con él en vez de buscar otra residencia donde a lo mejor pues igual no iba a saber qué tipo de compañía iba a encontrar, porque pues obviamente se respeta cómo vive cada quien, pero yo no quería vivir con una persona que tuviera en tan poco higiénicas condiciones la habitación. Y bueno, también Módena pues es una ciudad bastante cara para las viviendas, entonces el hecho de no tener todavía la beca los primeros meses, o igual también cuando me llegó la beca, sigue siendo una beca de doctorado en un país, en Italia, te dan, en ese entonces me daban 1,030 euros al mes, o sea, era súper poquito. Y bueno, ¿qué pasa? Que Módena a veces las rentas llegan a 500, 600 euros al mes y pues no me iba a alcanzar. Entonces, bueno, eso es algo que le agradezco mucho a Pablo, que me haya recibido en su casa y que pude vivir con él prácticamente desde que inicié el doctorado. Otra cosa muy importante, y las personas que están en el extranjero tomando, que están haciendo un posgrado en el extranjero y que están tomando clases en otro idioma, quizás me vayan a entender. Una cosa que me pasaba es que cuando yo llegué aquí a hacer mi doctorado, en el programa al que yo me inscribí decía que el doctorado era en inglés, las materias eran en inglés, toda la investigación, todo tenía que ser en inglés, aunque estuviéramos en Italia. Pero resulta que a los italianos no les gusta como que mucho el inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Al menos en ese entonces, ¿qué pasaba? Yo llegué y como mi asesora de tesis sabía que yo hablaba italiano, pues conmigo hablaba todo en italiano. Pero yo decía, bueno, no voy a batallar tanto con las clases porque se supone que están en inglés, pero yo era la única extranjera en mi generación. Cuando yo entré al doctorado, yo era la única extranjera de esa generación, ¿no? Yo entré en el 2011. Entonces, me acuerdo perfectamente que cuando llegaban los profesores al salón de clases, siempre como que daban una escaneada a los alumnos y decían, bueno, tú eres la extranjera, ¿en qué idioma damos la clase? Y todos los demás se volteaban a verme, así, o sea, todos se volteaban automáticamente como diciendo, di italiano, di italiano, di italiano, porque pues ya estás en una clase de doctorado, ya en tu idioma puede ser relativamente difícil, imagínate en otro idioma. Entonces yo sentía como que toda la presión social, y sí sabía italiano, pero pues no tan técnico, pero pues sí, me dejé llevar por la presión social y yo decía, bueno, está bien, italiano, gran error, no hagan eso. O sea, si les dan la posibilidad, no hagan eso, digan el idioma en el que yo me inscribí, ¿ok? Porque obviamente ya eran temas para mí difíciles, temas que no había visto ni en la licenciatura ni en la maestría. Por ejemplo, había muchas cosas de simulación computacional que yo jamás había visto. No, gran error. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que yo no entendía nada, nada más me volteaba a ver a mis compañeros y todos así como que sí, entiendo, sí, participo, sí, hago preguntas. Y yo así como que ni siquiera entendí lo que dijo el profesor, o sea, ¿qué voy a preguntar? Entonces, obviamente, cuando yo llegaba a la casa, llegaba con Pablo llorando así de que es que nunca me voy a graduar, nunca voy a tener un doctorado, no les entiendo nada, soy una fracasada, ya me voy a regresar a México, bla, bla, bla. Entonces, ese apoyo moral que me dio Pablo durante el doctorado también siempre lo he valorado mucho y siempre le agradezco mucho lo que hizo, porque sí, yo hubo momentos en los que dije, nunca voy a terminar el doctorado, nunca voy a ser científica, nunca me voy a convertir en investigadora porque no entiendo ni la materia que me están explicando y me la están aparte explicando en un idioma en el que yo no me inscribí. O sea, sí entendía italiano como de todos los días, pero ese italiano era demasiado técnico y no lo entendía, no entendía nada. Aparte, los profesores no tenían piedad de mí y hablaban súper rápido, y algunos con acentos de ciudades que yo no conocía. Entonces, sí, a veces está difícil entender
luego, el acento de las personas, entonces batallaba mucho y Pablo siempre estuvo ahí para apoyarme. No nada más me apoyó con las clases, también me apoyó con mi parte experimental porque durante el doctorado yo hacía fotocatálisis, pero era la única de mi grupo de investigación que hacía eso. Entonces, yo mi doctorado lo hice dentro de un proyecto que era un proyecto industrial y académico, era industria más academia. Y cuando me asignaron ese tema de tesis, mi asesora me dijo, pero tú vas a ser como que la pionera del grupo de investigación que va a hacer esto porque nosotros no tenemos experiencia. Entonces yo, muy aventada, le dije, sí, sí, me lo aviento. También hay un poco de error. No me arrepiento, pero sí digo, hubiera buscado más ayuda. O sea, ahora que lo veo desde muchos años que han pasado, creo que podía buscar más ayuda, pero pues no, por tímida o por introvertida no busqué ayuda. Entonces, uno de los problemas que tenía era que muchas cosas a nivel experimental para hacer mis experimentos, pues no los tenía. Y una de esas cosas es algo súper simple, una cámara de reacción o caja de madera donde tú haces la fotocatálisis y esa caja nada más te sirve para evitar que fuentes de luz no controlada pues interactúen con tu fotocatalizador, ¿no? Tú nada más quieres que el fotocatalizador interactúe con la luz que tú le estás poniendo y que tú estás controlando. Entonces, pues yo sabía cómo se hacía la fotocatálisis, había ido a otros laboratorios y sabía que en todos esos laboratorios tenían esta cámara de reacción que era de madera siempre, o de metal, pero más que nada de madera. Entonces, pues obviamente yo no sé trabajar la madera y no tenía ni un serrucho ni nada, o sea, no tenía ni siquiera con qué cortar madera. Fui al tipo Home Depot de aquí que se llama Obi y pues ahí te la cortaban y todo, pero igual y me quedaba como que construir la cajita y Pablo se ofreció a ayudarme. Entonces, claro, la pude construir sola. Igual y no hubiera batallado tanto si ya me daban todos los pedazos cortados, pero bueno, Pablo muy amablemente se ofreció a construir la cajita o mi cámara de reacción así más elegantemente. Y bueno, eso se lo agradezco mucho porque la verdad sí me ayudó mucho durante mis experimentos, en vez de tener una caja de cartón que con el peso de la lámpara pues se iba doblando y hacía que yo pues batallara más para hacer mis experimentos. Entonces todavía me sigue ayudando con esas cámaras de reacción, siempre que tengo que hacer una la hace él. Y ahora las hace más elegantes, ¿no? Con puertitas y todo. Antes las hacía muy básicas. Entonces, sí, él hace mis cámaras de reacción. Otra cosa que Pablo hacía por mí en ese entonces cuando estudiaba el doctorado era que me pagaba por anticipado los congresos y luego pues obviamente yo cuando me reembolsaba la universidad el congreso pues obviamente le regresaba su dinero, pero igual consideren la beca que tenía de 1,000 euros al mes y bueno pues obviamente tenía que contribuir con los gastos de la casa que Pablo me dejaba como que una parte súper mínima, o sea, no quería que le diera como que mucho dinero para pagar las cosas, yo trataba de contribuir en eso, pero además tenía otros gastos, ¿no? Para venir a hacer el doctorado, mi abuelita me prestó el dinero para comprar el vuelo de avión, entonces tenía esa deuda que le fui pagando mes con mes. Ya después la última parte me la regaló, me dijo, Erika, así déjalo, o sea, es un regalo que te hago esta última parte y pues ya. Entonces, bueno, por muchos meses tuve esa deuda y cuando haces un doctorado, pues obviamente tienes que, Nerone, tienes que divulgar tus resultados y una manera de hacerlo, aparte de los artículos, como ya hemos visto en varios episodios, pues es ir a congresos. Cuando durante el doctorado asistes a congresos, la academia muchas veces funciona de esta manera. Tú anticipas el dinero, pagas, por ejemplo, la inscripción, pagas los vuelos, pagas el hotel, vas para allá, pagas las comidas, te traes todas las facturas, todos los tickets, todos los recibos que te den y luego llenas un módulo y pides el reembolso y te lo reembolsan, ¿ok? Hay algunos grupos de investigación que tienen activos algún proyecto de investigación con financiamiento y en esos casos te pueden, por ejemplo, a veces anticipar una parte de los gastos. No, a veces no es el 100%, pero muchas veces sí te pueden pagar anticipadamente el avión, la inscripción al congreso, etcétera, etcétera. Entonces, en esos años ese no era mi caso. Cuando yo hacía el doctorado, yo tenía que anticipar todo
pagar por adelantado todo lo que tuviera que ver con los congresos y luego ya me devolvían el dinero. Entonces, recuerda lo que dije hace ratito, mi beca era de 1,030 € al mes, yo estaba también pagando algunas deudas y pues obviamente también tenía que vivir, entonces no es como que pudiera ahorrar todos esos 1,000 € al mes y bueno, entonces la única posibilidad que tenía era pedir prestado para poder pagar anticipadamente esos congresos y participar y que luego me los reembolsaran. Entonces, todos los congresos de mi doctorado los pagó por adelantado Paulo y luego yo ya le devolvía el dinero cuando me lo reembolsaban. Entonces, sigo diciendo, obviamente ese dinero de dónde venía, pues de los proyectos de mi asesora, pero no era tan fácil pedir un anticipo y te digo, no siempre te dan el anticipo del 100%, como quiera hubiera necesitado dinero para asistir a esos congresos. Entonces, el hecho de que yo pudiera desde muy al inicio de mi carrera científica, cuando inicié el doctorado, poder divulgar los resultados, poder hacer networking, poder conocer cómo se trabaja en otros laboratorios, cómo funcionan los congresos, eso se lo debo también en gran parte a Pablo, porque si no me hubiera ayudado anticipándome este dinero, prestándome ese dinero, yo difícilmente hubiera participado en todos los congresos en los que participé, porque sí, durante el doctorado participé en bastantes congresos. También, bueno, Pablo, el gran amor de mi vida, también siempre le ha dado mucha importancia a mis sueños y a mis metas, y eso es algo que yo creo que nunca voy a encontrar las palabras para agradecérselo, porque para mí sí, mis sueños y mis metas lo son todo. Entonces, encontrar a una persona que le da la misma importancia que tú le das no es fácil y uno tiene que agradecer eso, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando yo inicié el doctorado, me acuerdo que una de las primeras pláticas que tuve con Pablo fue decirle, estábamos en un sillón en su casa, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de la atmósfera que había porque era de noche, pero Pablo tenía le gustaba mucho poner como que lámparas, entonces tenía estas lámparas así como que color naranja, entonces yo me acuerdo de todo el ambiente como color naranja. Y me acuerdo que yo le estaba platicando que me habían dicho en la mañana, cuando fui al doctorado, cuando fui a la universidad, me habían platicado la posibilidad de hacer una estancia y me habían dicho cómo funcionaba y todo. Entonces yo le decía, yo escuché por ahí que muchas personas extranjeras su estancia la hacen en su país de origen para aprovechar y algunos meses regresar a su país de origen y que es válido. Pero yo me acuerdo que yo le dije, yo no quiero hacer eso, o sea, aunque extrañe mucho México, yo quiero aprovechar mi estancia para conocer cómo se trabaja, cómo se hace investigación en otras partes, porque en México ya lo conocía porque había hecho la maestría, ¿no? Entonces yo decía, bueno, México ya lo conozco, estoy conociendo Italia, pero si tengo la oportunidad de ir a otra parte, pues yo quiero ir a ese otro laboratorio en otro país para ver cómo se trabaja ahí. Entonces, pero yo le platicaba, la estancia puede durar entre 3 meses hasta 1 año, todavía no sé cuánto tiempo me voy a ir porque pues depende también del otro laboratorio que me reciba, depende de los fondos que haya disponibles para que yo esté allá, etcétera. Entonces yo me acuerdo que le platiqué cuánto era importante para mí tener esa experiencia y le dije, y eso significa que pues durante el doctorado algunos meses vamos a estar alejados y yo te lo quiero decir desde el inicio de mi doctorado para que lo sepas porque para mí es muy importante y él me apoyó al 100%. De hecho, durante mi doctorado me fui 4 meses a Australia, el segundo año de doctorado. Y bueno, esos 4 meses él no pudo ir a visitarme a Australia, pero sí sentí todo su apoyo porque teníamos muchas horas de diferencia de horario y bueno, él o se acostaba tarde o se levantaba temprano para hablar conmigo, siempre estaba al pendiente de mí, si yo necesitaba algo me ayudaba, si necesitaba algo de Italia me lo mandaba, etcétera. Entonces eso fue algo muy, muy importante para mí porque a veces este tipo de experiencias, no quiero decir que esté mal, sino a veces las personas toman decisiones profesionales. Vamos a hablar de la academia, ¿ok? Entonces, a veces las personas toman decisiones que afectan su vida académica basándose en no quiero estar lejos de mi pareja. No quiero decir que está mal, cada quien toma sus propias decisiones,
pero a veces no quiero estar lejos de mi pareja porque mi pareja no quiere que me vaya tantos meses. Eso es lo que yo creo que nada más habría que analizar. Cada quien decide lo que hace, pero yo creo que nada más habría como que analizarlo y ver si te está bien o no. A mí eso no me hubiera gustado, por ejemplo, que si en ese entonces Pablo me hubiera dicho, no, es que yo no quiero que te vayas tantos meses, porque luego, pues no sé, la relación a distancia puede que no funcione, bla, bla, bla. Yo creo que hubiera sido muy difícil para mí, porque yo creo que me hubiera puesto en una posición en la que decidía o estar con Pablo o seguir con mi, digamos, camino académico, ¿no? Que para mí era muy importante. Entonces, el hecho de que él me apoyara y me dijera, Erika, sí, tienes que ir a hacer esa estancia, no importa cuántos meses estemos alejados, todo se puede hacer, yo te voy a esperar, podemos hablar, o sea, no estamos en el, no sé, no estamos en el, no sé, año 1200 donde teníamos que comunicarnos de otra manera, tenemos tecnología, y pues bueno, entonces todo ese apoyo para mí fue muy importante, y cuando estuve 4 meses en Australia me pude ir tranquila sabiendo que tenía el apoyo de Paulo, que pues iba a estar ahí cuando yo regresara, feliz de verme, al igual que yo feliz de verlo después de estar alejados tantos meses. Entonces esa es una cosa muy bonita que también le agradezco a Pablo, que le dé la misma importancia que yo le doy a mis sueños y a mis metas. Eso es algo que en mi experiencia no se encuentra todos los días. Otra cosa que hacía, y sigue haciendo, pero lo hacía mucho durante el doctorado, es que me preparaba de comer, porque yo odio la cocina. O sea, yo la verdad, la cocina y yo no nos llevamos bien. Trato de cocinar algunas cosas, he tratado de meterme un poco a repostería y todo eso, pero digamos que, pues no sé, le batallo mucho. Entonces durante el doctorado también ya, o sea, yo llegaba muy cansada, todo el día estudiando o todo el día en el laboratorio, a lo mejor nada más de pie sin sentarme, y como que con lo menos o sea, las menos ganas que llegaba era de llegar y hacer de comer, y entonces, hacer de cenar más bien. Entonces él me preparaba comida y a veces también me preparaba mi lunch, entonces me ayudaba mucho en eso, y eso también se lo agradezco bastante porque yo odio cocinar, y él siempre dice que la cocina y yo no nos llevamos bien. Trato de hacerlo, algunas cosas sí me salen bien, pero la mayoría me salen comestibles nada más. Otra cosa que también él siempre hacía por mí era que, como les decía, la casa de Pablo estaba alejada de la universidad, de hecho estaba en otra ciudad, una ciudad que se llama Imola, y bueno, eso hacía que la distancia en tren entre Imola y Módena, que es donde está la universidad donde hice el doctorado, fueran 70 kilómetros, ¿no? Y eso es más o menos 1 hora de tren regional de aquí, de Italia. Y más aparte, cuando me bajaba en la estación de tren de Módena, la universidad no estaba, o sea, no podía llegar a pie, eran 4 kilómetros, y si me iba a pie iba a llegar toda sudada, entonces pues tenía que tomar un autobús, ¿no? Entonces era otra media hora de autobús, porque pues obviamente el autobús se va parando en todas las paradas que están en su ruta. Entonces, eso hacía que yo me tuviera que levantar muy temprano en la mañana. Me levantaba a las 5 de la mañana para tomar el tren de las 5:50, o si no, cuando llegaba más tarde era a las 6:50 de la mañana, tomaba el tren en Imola y ya me venía a Módena. Entonces él todos los días sin falta se levantaba conmigo, o sea, su casa estaba súper cerca de la estación de trenes, o sea, yo creo que estaba como a 500 metros, me podía ir súper tranquila a pie, no había ningún problema, y no iba a llegar sudada ni nada, o si hacía frío no me iba a congelar. Pero no, todos los días él me llevaba a la estación de tren en la mañana, se esperaba que yo me subiera al tren y que el tren partiera y que yo le dijera adiós desde la ventana, y luego en la tarde ya, bueno, más bien en la noche, porque ya llegaba como a las 7, a veces también a las 8 de la noche, iba por mí al tren, a la estación de trenes. Entonces eso también siempre lo aprecié mucho, siempre me gustó mucho que hiciera eso por mí. Y a veces cuando yo le decía, cuando yo, no sé, a mediodía le hablaba por teléfono para saludarlo, estaba yo en la universidad y le decía, no hombre, fíjate que estoy muy cansada porque esta mañana nada más he estado para arriba y para abajo, o no sé, esta clase estuvo muy pesada y voy a tener que estar estudiando y me siento un poco cansada. Él a veces lo que hacía era que salía de su trabajo, tomaba el auto y se venía por carretera para venir a recogerme a la universidad.
Entonces pagaba cuota de carretera, pues la gasolina y pues también el tiempo, ¿no? Porque al final era en auto es como 1 hora 20 minutos, entonces era 1 hora 20 minutos para llegar a Módena, recogerme y luego otra hora 20 minutos para pues llegar a la casa. Entonces también eso siempre lo aprecié mucho y siempre se lo voy a agradecer, el hecho de que cuando él viera que yo estaba cansada o a lo mejor había tenido un día pesado, venía por mí, a pesar de que yo tenía el boleto de tren, lo compraba anual, pues venía por mí para que yo no tuviera que hacer el viaje sola en situaciones en las que estás cansado y a lo mejor te puedes quedar dormido, se te queda la mochila en el tren o así. Entonces también me cuidaba mucho en ese sentido. Y bueno, ya para terminar la parte de doctorado, porque si no este video va a estar muy largo, cuando regresé de Australia me regaló un dije de corazón. Eso me gustó mucho, no me lo esperaba. Bueno, ese dije después lo perdí porque entraron a nuestra casa a robar, pero eso años después entraron a nuestra casa a robar y me lo robaron. Entonces pues ya no tengo ese dije, no se los puedo mostrar. Cuando ya estaba por terminar el doctorado, pobrecito, Pablo sabe un montón de fotocatálisis y sabe un montón de mis temas de investigación porque siempre lo uso como público para ensayar mis presentaciones, ¿no? Entonces pues para el doctorado pues obviamente yo estaba súper nerviosa porque era mi examen de grado, tenía que salir bien, ese sí lo expuse en inglés, entonces aparte era en un idioma pues no era el español, no era el italiano, y también me escuchó 1000 veces cómo repetí mi discurso, cómo le enseñé la presentación, me daba ahí consejos de que es que esta figura no se ve bien y no sé qué, o ese tipo de fuente no funciona muy bien. Entonces también eso es un apoyo muy lindo, que él me dio mucho feedback para mejorar mi presentación para el examen de grado. Fue el único que vino a mi examen porque mis papás no podían venir a Italia. Bueno, sí podían venir. La historia es esta. El año que yo me gradué de mi doctorado, el doctorado aquí en Italia dura 3 años, entonces yo fue todo 2011, todo 2012 y todo 2013, pero el examen pues obviamente siempre te lo programan después. Entonces mi examen de doctorado fue el 27 de febrero, me acuerdo todavía, del 2014, pero Pablo y yo ya estábamos comprometidos. Ese mismo año nos íbamos a casar en abril. Entonces mis papás no podían venir 2 veces a Italia y yo sinceramente prefería que vinieran a mi boda. Entonces pues nada, mis papás vinieron en abril, pero mi examen de doctorado fue el 27 de febrero de ese año y bueno, pues Pablo fue mi único familiar, la única persona, bueno, aparte de mis asesoras y todo, pero digamos de la parte personal, la única persona importante que estaba ese día acompañándome a mi examen de doctorado. Les voy a dejar por ahí algunas fotos si las quieren ver. Y también, aunque no se usa, esto me gustó mucho, durante los años de doctorado, pues obviamente yo estaba aquí en Italia, digamos, las universidades no tienen facultades, se llaman departamentos, pero es exactamente en la facultad, nada más que en vez de decir facultad dicen departamento. Entonces yo estaba en el departamento de ingeniería y bueno, obviamente no nada más dan cursos de doctorado, también hacen maestrías y pues la licenciatura. Entonces yo veía que cuando los chicos más jóvenes se graduaban de licenciatura, todos traían una corona de laurel y la corona de laurel la bordan como con un listón satinado de diferentes colores, y el color depende de la carrera de la que te estás graduando, ¿no? Entonces tienen colores verdes, rojos, negros, etcétera. Y yo, bueno, cuando pregunté a mis compañeros por qué les dan esa corona, me decían, bueno, es tradición ponerte esa corona cuando te gradúas de licenciatura o de maestría. Y yo dije, también de doctorado, y me dijeron, no, de doctorado no. Entonces yo dije, qué tristeza, o sea, yo nunca voy a tener esa corona, y me gustaba mucho, entonces me la pasaba viéndolos. Y cuando le platiqué a Pablo me dijo, pero no hay una regla escrita, o sea, si quieres para tu doctorado te hacemos una corona de laurel. Y yo, se puede. Y él me dijo, pues sí, o sea, nadie te va a multar ni te va a decir nada más te van a ver raro, pero pues si te vale que te vean raro, yo sí me vale. Entonces pues obviamente Pablo me regaló mi corona de laurel para el doctorado. También te dejo por aquí una foto. Entonces tengo mi corona de laurel cuando me gradué de mi doctorado, a pesar de que no se usa. Y él, cuando fuimos a hacerla, porque tienes que ir con al vivero para que te hagan tu corona de laurel, me preguntaron qué listón quería. Yo no sabía esta cosa de las carreras, ahí es donde lo aprendí. Entonces, bueno, el listón es negro porque negro es de ingeniería. Y bueno, todas esas cosas, aparte otras que ahorita pues no me acuerdo, y aparte el video va a ser
sería muy, muy largo, son las que hizo por mí durante mi doctorado. Entonces, pasemos a la parte de todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí ahora que ya no soy estudiante, sino que ya desde hace muchos años pues soy investigadora y científica pues ya graduada. Mi primer trabajo ya como investigadora ya graduada fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Y bueno, yo ahí era profesor investigador, ¿no? Entonces la parte de profesor eran un montón de clases, era una cosa que consumía mucho tiempo y eso que hacía que la parte de investigación fuera muy difícil de hacer, al menos los primeros semestres, mientras me estaban dando mis clases nuevas y yo iba haciendo como que las presentaciones. Pero yo quería seguir creciendo a nivel de investigación y yo quería también ir formando mi propio grupo de investigación, bajar fondos, etcétera. Entonces, ¿eso qué hacía? Hacía que cuando yo salía de la universidad, o sea, salía dependiendo de mis clases a las 6, 7 de la tarde, yo llegaba a la casa. Otra cosa, perdón. No sé si me expliqué, pero bueno, en ese entonces vivíamos en México, vivíamos en Monterrey. Pablo se vino a Monterrey conmigo. Esa también es otra cosa que a lo mejor debía empezar por ahí. Debía empezar por el hecho de que Pablo se mudó a México conmigo y bueno, él vino de Italia, renunció a su trabajo y se vino bueno, se fue porque ahorita vivimos en Italia otra vez, pero se fue a Monterrey a vivir conmigo mientras yo trabajaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando yo llegaba a la casa después de haber dado clases todo el día, yo quería seguir con la parte de investigación, entonces cenábamos y en la noche yo me ponía a escribir los artículos científicos o a escribir proyectos para bajar fondos. Entonces él nunca me reclamó, nunca me dijo, pero no sé, o sea, ya todo el día no nos vemos porque cada quien está en su trabajo y luego en la noche te pones a trabajar más. No, él siempre le ha dado la misma importancia que yo le doy a mis sueños y a mis metas. Entonces él sabía que para mí todo eso era súper importante, que la investigación es mi pasión, que yo soñaba con tener un grupo de investigación. Entonces me dio mucho apoyo y él aprovechó para esos tiempos en los que estábamos los dos en la casa, pero como que cada quien haciendo sus cosas, él los aprovechó para dedicarse a cosas que digamos, normalmente no tenía tiempo. Por ejemplo, él se puso a escribir libros porque le gusta mucho la escritura. Entonces yo me acuerdo que él escribía sus libros de ficción y yo escribía mis artículos y mis proyectos para bajar fondos. Esa fue otra cosa que Pablo hizo por mí, irse a Monterrey porque yo allá en la universidad pues me habían dado esta oportunidad y después pues aceptar el hecho de que no tuviera tanto tiempo como para compartir con él después de salir de clases. Una cosa que siempre le agradezco mucho, no sé si, bueno, obviamente hay mucha gente que no me conoce, pero bueno, yo soy una persona pequeña, mido 1,59, sí, no es que 1,58, entonces soy bastante pequeñita, no hago ejercicio, entonces soy bastante de bolucha. Y bueno, ¿eso qué implica? ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque no tengo fuerza, yo no puedo cargar muchas cosas, o sea, yo sí necesito a alguien fuerte que me ayude. ¿Y quién es el que me ayuda siempre? Pablo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya empecé a tener financiamiento, hubo unos proyectos que CONACYT, en ese entonces CONACYT me aprobó y bueno, tenía dinero. Y en esos proyectos tenía una parte que era muestrear y íbamos a muestrear a la presa de la Boca que está en Nuevo León y también fuimos a Tampico, en Tamaulipas. Entonces, como mi proyecto se enfocaba en microplásticos, pues una manera de muestrear microplásticos en aguas superficiales es utilizar una red manta. Voy a dejar aquí un video. Entonces, esta red manta, ¿cómo está construida? Está construida con una estructura de metal. Es como un rectángulo de metal que tiene anclados dos flotadores. A esa estructura de metal se conecta esta malla que es la parte de la red. Al final de la red hay un recolector que es donde se van acumulando pues los plásticos o los microplásticos que vas recolectando. Y esta red, la malla de la red es de 300 micras porque nacieron como redes para el plancton. Paréntesis, cuando yo estaba haciendo el presupuesto de un proyecto que fue el que al final me aprobaron, me acuerdo, yo lo escribí el proyecto en el 2017
y me lo aprobaron en el 2018. En el 2017 todavía los microplásticos no eran tan famosos, de hecho casi nadie los conocía, ahora son súper famosos, pero en ese entonces nadie los conocía, y había súper poquitos artículos. Estar al día con los artículos de los microplásticos en el 2016 y en el 2017 era súper fácil, ahora es súper difícil porque todos los días salen un montón de artículos. Pero bueno, el caso es que cuando yo estaba buscando la red manta, la empresa que encontré que las vendía, pues las vendía como red para muestrear plancton y tenían un precio, y yo usé ese precio para ponerlo en el proyecto, ¿no? Me mandaron la cotización y todo. Cuando me aprobaron el proyecto, me lo aprobaron un año después y el dinero llegó todavía pues meses después, ya era casi finales del 2018 cuando me llegó el dinero. Me acuerdo que pues otra vez me contacté con la empresa para pedirles que me actualizaran el presupuesto que me habían mandado para poder adquirir la red manta, y me dicen, no, es que ya no se llama red manta para muestrear plancton, ahora se llama red manta para muestrear microplásticos y el precio es el doble. O sea, nada más por esa cosa aumentaron al doble el precio. O sea, para mí esta cosa fue como que no manches, o sea, nada más porque te subiste al tren y ahora dices que es para microplásticos, aumentaste el precio. Cierro paréntesis. Entonces, esta red manta, la estructura de metal ya seca pesa bastante. ¿Y por qué hablo de seca? Porque bueno, esa cosa la echas al mar o la echas sí, pues al agua que vas a muestrear. Entonces nosotros la echábamos a la presa o al mar en Tampico, a la playa. Y bueno, pues obviamente se moja, y mojada pesa un montón. Entonces yo ya seca no podía con ella, imagínate mojada, pesaba bastante. Y bueno, ahí es donde entra Pablo. Pablo siempre me ayudaba, me acompañaba a muestrear. O sea, él tenía sus ocupaciones, pero bueno, organizaba el día para poderme acompañar a muestrear a mí con mis estudiantes o las personas que me acompañaran. Y siempre andaba cargando la red manta, la metía al carro o la metí a la camioneta porque mi mamá me prestaba su camioneta, o mi papá también, cuando fuimos a Tampico mi papá nos llevó. Entonces metía la red manta a la camioneta y luego la metíamos a la lancha porque hay que conectarla a una embarcación, y la embarcación la va arrastrando, lo van a ver en el video. Entonces subir la red manta primero al auto toda seca, y luego subir esa red manta a la embarcación, que es inestable porque pues está apoyada en agua. Después lanzarla desde la embarcación al agua, conectarla, y luego cuando ya hiciste tu muestreo por ciertas transectos, después hay que subirla otra vez a la embarcación, vaciar el colector, y todo ese trabajo es mucho trabajo de fuerza porque también el colector está como atornillado. Entonces también les digo, yo casi no tengo fuerza en las manos, de hecho no tengo mucha fuerza, no puedo cargar muchas cosas, y cómo batallaba con eso. Entonces en eso Pablo siempre me ayudó. Aparte, a veces iban mis estudiantes y también mis estudiantes me ayudaban mucho, pero bueno, él también siempre estaba ahí de apoyo para ayudarme con mis muestreos y la red manta. La limpiaba cada vez que volvíamos de una campaña de muestreo, él era el que se encargaba de limpiarla. Otra cosa que Pablo hace, todavía hace cuando, ahora que soy investigadora, es que me acompaña a los congresos. Y bueno, uno pensaría, pues sí, es conveniente porque se va a pasear, ¿no? Los congresos siempre son en ciudades bonitas y a lo mejor se va a pasear, pero no, siempre se queda conmigo. Siempre me anda cuidando. La verdad es que es una persona que me acompaña mucho en mi vida. Compartimos muchas cosas. Entonces siempre, cuando podemos, a veces están en algunos congresos, te dan la opción de comprar el pase de acompañante, y ese acompañante a veces lo dejan entrar a las conferencias. Y bueno, entonces Pablo ha escuchado muchas conferencias que yo he escuchado y de donde he tomado ideas porque me acompaña a los congresos. El caso más que para mí es más chistoso es cuando hace muchos años, en el 2017, fuimos a un congreso a Hawái. No me acuerdo la ciudad, no quiero pronunciarla mal, pero creo que se llamaba Waikiloa Village. Voy a poner como quiera una foto o el nombre. Y bueno, fuimos a un congreso que se llama PACRIM. Ya en un capítulo, ya en un episodio de este podcast hablé de ese congreso porque de ahí
pues escuché una conferencia muy importante, una plenaria de donde tomé ideas para integrarla a mi propia investigación. Entonces, ahí Paulo en esa conferencia estaba al lado mío porque pues me acompañó a ese congreso. Yo le decía, estamos en Hawái, de verdad, o sea, no me ofendo y para mí no va a ser un problema si tú te vas a pasear. Pues sí, estábamos en Hawái, o sea, yo no tenía mucho interés en conocer la ciudad porque mi interés era más que nada el congreso. Soy bastante ñoña, entonces cuando yo voy a un congreso voy a todas las conferencias, me gusta mucho estar escuchando eso. Y yo decía, pues en las tardes ya me salgo a pasear. Y nada, o sea, él me acompañó, escuchó muchas conferencias conmigo. Y bueno, ya también tuvimos algunos días que pudimos pasear y ya con eso le bastó, él ya estaba más que satisfecho y aparte el hotel estaba muy bonito, entonces también estar en el hotel era bonito, pero sí me acompaña a los congresos, todavía lo hace. El año pasado fuimos a un congreso a Lanzarote en España, se llama Micro y de hecho ahí él dio una exposición. Otra cosa, cuando salíamos a muestrear o cuando salíamos a congresos con mis estudiantes, me ayudaba a cuidarlos. Cuando trabajaba ahí en la UANL en México, empecé a formar un grupo de investigación y todos mis estudiantes, la mayor parte eran personas que estaban todavía en la licenciatura. Entonces, en el 2019 yo quería que ellos vivieran la experiencia de ir a un congreso a presentar los resultados de las cosas que estaban haciendo en el laboratorio, ¿no? Porque yo veía que, para empezar, no estaban obligados a ir al laboratorio porque eran estudiantes de licenciatura que algunos ni siquiera estaban haciendo sus tesis, o sea, simplemente estaban trabajando conmigo. Entonces yo quería como darles una recompensa y que empezaran a conocer el mundo de la investigación por si acaso les gustaba. Yo decía, pues así ya saben más o menos lo que se tiene que hacer. Entonces hablé con ellos y les dije, chicos, los voy a llevar a este congreso, International Materials Research Congress, que se hace cada año en Cancún. Entonces me acuerdo que le dije, Pablo, ¿me puedes acompañar al congreso? Porque fíjate, voy a llevar a todos estos estudiantes y bueno, creo que es la primera vez que van a ir a un congreso, algunos es la primera vez que se van a subir a un avión y me gustaría tener un apoyo. Entonces me acompañó y bueno, me ayudaba a cuidarlos. Obviamente nadie necesitaba que los cuidara, pero como que a estar al pendiente de que todo saliera bien, voy a decirlo así. Él me ayudaba a estar al pendiente de que todo fluyera y que no hubiera problemas. Y una cosa que me acuerdo de eso es que cuando estábamos en el aeropuerto de Monterrey y fueron llegando cada uno de ellos, chicos y chicas, con sus papás. Entonces me acuerdo que sus papás estaban súper felices, pero todos los papás, digamos, sin que faltara ninguno, todos me dijeron, le encargo a mi hijo o le encargo a mi hija. Entonces, por eso yo me sentía súper responsable de estos chicos que eran adultos independientes, adultos jóvenes independientes y todo, pero yo me sentía muy responsable porque sus papás, pues obviamente están confiando la vida de tus hijos a una profesora, ¿no? Entonces yo les decía, sí, me va a ayudar mi esposo, miren, ahí viene conmigo, entonces nos vamos a cuidar bien. Y ya, nos fuimos de congreso, regresamos todo bien, todos felices, pero esa también es otra cosa que le agradezco a Pablo porque no todos lo hacen. También Pablo lo hace de guía de turistas cuando alguien, no sé, algún colaborador o algún estudiante viene a visitar Italia. Siempre Pablo se pone a disposición para hacerla de guía de turistas, para pasearlos, para invitarlos a comer a un restaurante típico donde le pueda sugerir algunos platillos particulares o también para recibirlos aquí en nuestra casa. A veces cocina él algo típico también de su región. O por ejemplo, hay veces en que también, no sé, tomamos el auto y los llevamos a visitar pueblitos italianos que a lo mejor no son la meta convencional como ir a Roma, ir a Florencia, ir a Venecia, pero sí en esos pueblitos puedes ver como que la Italia verdadera, o sea, con la comida típica, cómo hablan las personas, porque en esos lugares turísticos pues encuentras gente de todo el mundo. Entonces, muchas de las personas que han venido a visitarme, tanto estudiantes como colegas, pues aprecian eso de Pablo, ¿no? Entonces también eso es una cosa que le agradezco porque pues se integra muy bien con lo que para mí es importante, que es el mundo de la investigación y pues también está toda esta parte de networking. Y bueno, la última cosa ya para terminar este larguísimo episodio, pero bueno, es un episodio que creo que vale la pena porque pues obviamente es para Pablo y se lo dedico con todo mi corazón, es que
Como les digo, ya se los dije varias veces en este episodio, Paulo verdaderamente cree y le da la misma importancia que yo le doy a mis metas y a mis sueños. Y mi más grande sueño es desarrollar tecnologías y también estrategias de cualquier tipo que ayuden a limpiar el mar de la contaminación por plásticos. Entonces, esa es como que mi, ¿cómo decirlo? Lo que me despierta todos los días y que me dice, levántate de la cama y haz algo, es eso, limpiar el mar de la contaminación por plásticos. Y así nació un proyecto que tenemos juntos que se llama Peluco. Peluco es la palabra italiano para describir pelusa, la pelucita que viene de las prendas sintéticas que se, ¿cómo se dice? Que se liberan. Entonces, en inglés se llama lint. Entonces, peluco significa pelusa en español, significa pelusa en español, lint en inglés. Y bueno, este proyecto, ¿por qué se llama así? Porque en el 2020 creé un personaje que es una fibra de poliéster que digamos, es que me viene la palabra en italiano, pero no me acuerdo de la palabra en español. Se despegó, ¿ok? De un suéter invernal de esos que te venden en Navidad, que vienen con un reno o que traen la cara de Santa Claus. Esta fibra de poliéster, de un suéter de poliéster, se despegó de esa fibra y bueno, hace todo el viaje desde la lavadora, pasando por las tuberías, pasando por las plantas de tratamiento de agua y llega al mar, ¿no? Entonces es un personaje que me inventé en el 2020 para poder explicar a los niños o a las mentes más jóvenes toda la problemática ligada a la contaminación por plásticos. Se le acabó la memoria a mi celular y tuve que cambiar de teléfono. Bueno, ok, entonces retomando, ¿cómo entra Pablo en toda esta historia? Bueno, porque en el 2021 me ayudó a convertir la historia que me estaba inventando de Peluco en una columna para un periódico italiano regional para niños, y de esta manera esta columna fue publicada en 7 números de este periódico. De esa manera empecé a divulgar la problemática de los microplásticos a los niños italianos. Les voy a dejar alguna foto. Era una página con mis dibujos, entonces si piensan, no sé, para divulgar la ciencia hay que tratar de explicar las cosas de manera simple, pero también de manera correcta, ¿no? Entonces, el espacio que yo tenía en esa página, dejando el espacio para los dibujos y para otras cosas que a nivel de periódico tenían que dejar, pues no era mucho, y yo quería incluir bastantes conceptos para que a los niños y a los papás de estos niños les quedara claro por qué teníamos que combatir la contaminación por plásticos para evitar que los microplásticos estuvieran llegando principalmente al mar. En ese entonces nos ocupábamos solo del mar. Entonces con Paulo, ya que él tenía experiencia escribiendo libros, porque era lo que hacía en Monterrey. Otro paréntesis aquí, perdón. Cuando empezamos el proyecto de Peluco cuando lo empecé yo era el 2020 y estaba todavía en Monterrey. Cuando empezamos a hacer la columna para el periodiquito italiano que se llama Los Punk, ese año era 2021. Entonces en el 2021 hicimos esa columna y ya estábamos en Italia otra vez. Y bueno, pues aquí seguimos. Pero bueno, él hizo que la columna fuera publicada en ese periódico porque él conoce a la que era la directora del periódico. Ahorita creo que ya cambió, pero en ese entonces era la directora del periódico, y bueno, nos hizo esta invitación gracias a que ella conocía a Paulo. Y bueno, como les decía, el espacio no era mucho, yo quería explicar muchos otros conceptos y sabía que Paulo tenía experiencia escribiendo libros, entonces se me ocurrió preguntarle si no podíamos escribir un libro sobre Peluco, sobre la historia, y él me dijo, es bastante trabajo y yo nunca he escrito un libro a 4 manos, así se llama, cuando son 2 autores se llama libro a 4 manos, un libro a 4 mani.
Y bueno, yo le dije, bueno, pero yo quiero tomar el reto, de verdad. Creo que esta problemática es muy importante, lo sabes, es como que mi motor de todos los días. Yo quiero hacer algo y lo quiero hacer a través de un libro para niños. Y bueno, trabajamos, más bien, planeamos el libro todo final del 2021, todo el 2022 estuvimos trabajando en los capítulos, en las ilustraciones, en los conceptos que queríamos ilustrar. Él se ocupaba mucho de la parte de historia y yo de la historia de los personajes y todo, y yo me ocupaba más de la parte científica, pero algunas cosas también de la historia pues me las inventé yo. Y también, bueno, lo escribimos en italiano porque pues era el idioma en el que era más fácil escribir para él, y bueno, yo me quería como que era un reto para mí escribir este libro en italiano. Y bueno, pues les presento el libro. Se llama Peluco, el viaje de la microplástica en italiano. Estas son las aquí se ve mejor. Estas son las ilustraciones que nos hizo una ilustradora argentina que se llama Marina Regali. Y bueno, pues es un libro que autopublicamos en Amazon. Espero que se vea, si no, igual les pongo las imágenes. Es que aquí se ve el reflejo de la lámpara. Y bueno, entonces este es el libro. Ya lo tenemos también traducido por peritos oficiales en inglés, que se llama Peluco, A Microplastics Journey. Y en español, que se llama Peluco, el viaje del microplástico. Y también estoy muy orgullosa porque en el año pasado, cuando fuimos al Congreso Micro Lanzarote, conocimos al profesor Richard Thompson. Quien no lo sabe, pues fue el pionero de la contaminación por microplásticos. Él fue el que acuñó la palabra microplástico en una publicación en Science en el 2004. Y bueno, él nos hizo el prólogo. Siempre se me olvida cómo se dice en español esa palabra, el forward. Y bueno, entonces esta edición todavía no tiene el prólogo de Richard Thompson porque es una edición que me sirve para revisar. De hecho, estoy haciendo algunas cositas. Pero bueno, ya próximamente vamos a publicar esa edición con las palabras del profesor Richard Thompson acerca de nuestro libro. Y bueno, lo encuentran en Amazon si alguien lo quiere comprar. Voy a dejar los enlaces. Y bueno, esa es algo muy importante que comparto con Paolo, mi pasión por salvar el mar a través de pues la divulgación para niños. Yo la divulgación la hago como que en persona, no la hago mucho online, pero yo voy a empezar también. Y bueno, entonces para cerrar este episodio de Mi Asesor Está Ocupado, lo voy a cerrar con un mensaje muy personal. Este mensaje va para Paolo. De verdad, gracias por todo lo que has hecho por mí. Yo siempre te lo repito, y aunque tú no lo quieras creer, lo voy a seguir repitiendo siempre. Yo siento que en mi carrera científica, académica y bueno, como investigadora, he alcanzado muchas de las metas que me he propuesto, y bueno, eso lo considero un éxito. Y ese éxito viene muchas veces acompañado de la palabra Paolo. Entonces, Paolo, de verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Me vienes a llorar. Te amo mucho. Creo que sin ti esta parte de mi vida tan importante hubiera sido mucho más difícil. Y bueno, gracias por todo. Nunca voy a encontrar las palabras para agradecerte. De verdad, pues nada, gracias. Y también, pues obviamente, después de este mensaje personal, gracias a ti que escuchaste o que viste este video. Espero que tú también tengas o puedas encontrar una persona que te pueda apoyar tanto en la vida académica y en la vida de la investigación, porque, como les decía, la ciencia a veces es un camino solitario, pero cuando se hace acompañado no solamente de nuestros mentores, de nuestros compañeros de curso o nuestros compañeros de laboratorio, pero también si lo haces acompañado a nivel personal con alguien que te entiende, que te da apoyo moral, que te aplaude tus éxitos y llora contigo tus tragedias a nivel de laboratorio, porque también esas pasan, es mucho más fácil. Entonces, pues nada, espero que tengas una persona así al lado o que la puedas encontrar. Si quieres compartir algo
sobre tu historia, o si tienes algún comentario de este episodio o de los anteriores, lo puedes escribir abajo en los comentarios de YouTube, lo puedes escribir en Spotify o lo puedes escribir en el correo que encuentras en esta descripción. Estos episodios los puedes encontrar en Spotify, en Apple, en Amazon, ahora en YouTube. Y bueno, de nuevo, gracias por escuchar este episodio. Te deseo un feliz día 14 de febrero del amor y la amistad y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.